Buenas tardes, agradezco inmensamente la oportunidad de estar con ustedes en la quinta jornada provincial de gestión de recursos, de residuos pecuarios, hablando de un tema extremadamente importante que es la gestión de cadáveres animales en sistemas intensivos y concentrados de producción animal. Nosotros hemos trabajado há muitos anos já sobre um tema dentro de uma ótica de tecnologias para destinación de animales muertos. Entonces, la idea es compartir con ustedes nuestra experiencia acá y quizás tener otras ideas y otras estrategias para la gestión de cadáveres. Como todos saben, la bioseguridad es fundamental, es punto clave. No hay ninguna importancia tener animales que no tengan salud. Entonces, el patrimonio o lo más importante es el estatus sanitario en realidad. Y hay muchos problemas de todo tipo por exceso de calor, por problemas de corte de energía, problemas de viento y todo más. Y muchas veces tenemos mortalidades bastante elevadas, entonces no es algo constante. Tenemos mucha variabilidad y para eso tenemos que tener la disponibilidad de estrategias y rutas para destinación de animales muertos. Hay casos distintos, hay casos, por ejemplo, como radios intemporales, por ejemplo, con una gran mortalidad de rumiantes, y lo más importante es que tenemos que tener en nuestra mente que hay vectores ahí que transitan entre los cadáveres y se contaminan ahí y pueden llevar los agentes microbiológicos, ¿no? Los contaminantes para otros puntos, como por ejemplo el alimento que se suministra a cerdos o aves o otra especie. Entonces, eso es bastante crítico, importante y ocurre todo el tiempo. Entonces, es un problema real, ¿ok? En general, las granjas tienen su estrategia, sus barreras físicas para que no haya ingreso de otros animales que no son los animales, digamos, de interés para esta instalación. Entonces, en general, se tiene buena protección, pero aunque no tengamos el ingreso, tenemos que estar muy conscientes de que todo el evento de mortalidad tiene que salir de esta propiedad o de esta instalación para la correcta destinación. Nosotros acá en Brasil utilizamos tajas de mortalidad de rutina para estimar los volúmenes de carcasas y dimensionamiento de las distintas tecnologías para destinación de animales muertos. En aves, por ejemplo, trabajamos con los pesos promedio. Estos pesos fueron establecidos considerando toda la fase de vida de un ave y en qué momento, con qué percentual estas aves mueren. Y así establecemos que, por ejemplo, para pollos, tenemos un peso promedio de 1,3 kilos y 3% de mortalidad en promedio en las propiedades, en las granjas. Para pavos, 5 kilos con 3% de mortalidad. Para ponedoras, 1 kilo de peso vivo y 3% de mortalidad. En el caso de cerdos, estamos con eso organizado para madres, lechones en arranque y terminación o finalización de cerdos. Y tenemos también los residuos biológicos del parto de las madres. Entonces, trabajamos con estos cuantitativos, 250 kilos de peso para madres con 6% de mortalidad, 9,2 kilos de peso de residuos biológicos por parto, para la parte iniciadora, arranque de cerdos, trabajamos con el peso promedio 12 kilos, percentual de mortalidad 1,5 y la parte de crecimiento y finalización 60 kilos, 1,75% de mortalidad. Y para bovinos de leche o de carne, trabajamos con el peso promedio 200 o 150 kilos y 2,5% de mortalidad. En realidad, cuando se mira los datos de mortalidad, hay mucha mortalidad de animales jóvenes, ¿no? Por distintos problemas entéricos y todo más. Entonces, el peso promedio es más bajo en general. Entonces,
estos son los pesos que hemos trabajado nosotros para dimensionamiento de rutas y destinaciones. Acá en Brasil, y seguramente debe ser muy cerca de la realidad de ustedes en Argentina, tenemos el mayor volumen de mortalidad es de bovinos o rumiantes de carne, de corte, después leche, aves y cerdos. Entonces, mira que cerdos es el menor volumen, pero comparto con ustedes que es el sector o la parte de la cadena de producción animal que es la más problemática, donde tenemos más solicitación de soporte, porque ahí hay grandes problemas. Ya voy a explicar eso mejor. Entonces, es un problema de todo el continente o de todos los países, ¿ok? Y acá, en nuestra realidad, sabemos que estamos muy arriba de 1 millón de toneladas año. Puede ser 1,5 o más de toneladas año. No tenemos esta información, justamente porque en la ganadería de carne, de corte, no hay mucho reporte. Entonces el animal muere y nadie lo comunica, lo informa, entonces no hay estadísticas y el productor tampoco sabe cuándo murió, porque cuando va a perceber eso, el animal ya está, digamos, ya en decomposición. Es un tema también muy importante y crítico de acuerdo con la realidad de cada país. Por ejemplo, acá en sur de Brasil tenemos muchas propiedades pequeñas, fincas pequeñas en términos de área. Estamos hablando ahí de 15 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, no más que eso. En estas propiedades tenemos mucha producción de animales. En otras regiones tenemos más área y menos proporcionalmente número de animales. Entonces, mira cómo es distinto la cantidad de kilogramos de carcasa o de mortalidad, ¿no? De cadáveres por kilómetro cuadrado, por ejemplo. En el sur de Brasil, ahí tenemos 500 y más, arriba de 500 kilos por kilómetro cuadrado. El sudeste, que es la otra región más al norte, que es la región de São Paulo, por ejemplo, que ustedes seguramente conocen, estamos como 213 y así más al norte, menos concentración por kilómetro cuadrado, ¿ok? Y eso es el promedio. Entonces, eso involucra todo, la área urbana, la área de preservación, todo. Entonces, en algunas ciudades más chicas, seguramente estamos con más de 1000 kilos por kilómetro cuadrado de mortalidad al año. Entonces, eso es bastante problemático. En algunas categorías, como por ejemplo, cerdos, hablando acá de cerdos en la parte inicial del desarrollo, nosotros llamamos esa fase, después del destete, hasta los 25 kilos, llamamos eso de crechário acá en Brasil. Entonces, en esta fase del destete hasta los 25 kilos de peso vivo, tenemos en general 3,3 gramas al día para cada cerdo que está en una propiedad. Entonces, es muy poco. Entonces, por ejemplo, para que tenga una idea, una granja que tiene, por ejemplo, 2000 cerdos, lechones en realidad, o 4000 lechones, estamos hablando de 6 o 13 kilos de mortalidad al día. No es mucha cosa. Entonces, ahí no hay mucho problema, pero es sistemático este problema, ¿no? Todos los días tenemos. En la fase de crecimiento y terminación de cerdos también, por ejemplo, 1000 cerdos en terminación, estamos hablando ahí de 3,5 gramos al día por animal en esta propiedad. Entonces, estamos hablando para 1000 cerdos en terminación, por ejemplo, 3,5 kilos al día aproximadamente. Entonces, también no son volúmenes grandes. El problema es que estos datos son promedio. Entonces, muchas veces tenemos la mortalidad de un cerdo cerca del momento de la faena, entonces este cerdo está con peso arriba de 100 kilos. Ahí es difícil de manejar eso, de remover, escuartejarlo, de destrozarlo, ¿no? Para hacer la composición, la compostaje. Entonces, eso es bastante problemático. Ahora, donde tenemos muchos problemas es en la parte reproductiva de cerdo. Eso es muy problemático. Entonces, por ejemplo,
Una propiedad que tiene, por ejemplo, 1.200 madres, tenemos ahí alrededor de más de 100 kilos, hay 110 kilos de cadáveres al día, todos los días 110 kilos, 110 kilos. Y también una madre que se muere, estamos hablando de sacar un animal con 250 kilos en una instalación con muy poca oportunidad o espacio para manejarla, entonces es muy complicado. Entonces, en la parte de reproducción de cerdos, es muy problemático. Estamos acá, en este caso, ustedes deben acordar de los diapositivos que acabé de mostrar, estamos hablando de 3,3 gramos animal día. En el caso de reproducción, estamos hablando de 90 o más gramos de muertes por animal o por madre al día. Entonces, es un problema 30 veces mayor, más complejo, ¿no? Bueno, con eso, entonces, empezamos con este proyecto de tecnología para destinaciones de animales muertos, y ahí me gustaría mucho de compartir con ustedes algunas de las experiencias. Una de las cosas que hemos hecho acá, el Centro de Investigación en Embrapa, fue esta obra, esta construcción, que es una construcción que está dedicada a recibir equipos desarrollados y que se evalúan y se revuelven a los fabricantes y se hacen los upgrades, las mejoras para que se tenga equipos eficientes para la destinación de animales muertos. Entonces, en este laboratorio, que es el laboratorio TechDan, que es el Laboratorio para Tecnologías de Destinación de Animales Muertos, todos los meses van a encontrar distintos equipos que llegan y salen todo el tiempo. Entonces, es muy interesante. Otra cosa importante es que tenemos que separar, segregar muy bien lo que es cada actividad. Por ejemplo, aves, los problemas proporcionalmente son muy pequeños porque estamos hablando de animales de bajo peso. Entonces, es mucho más fácil de manejarlo. Ahora, cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, ganadería, como por ejemplo ganadería de leche, en esta propiedad tenemos 700 vacas en lactación, 24.000 litros de leche día. Entonces, todo es muy intensivo. Y ahí es bastante problemático. En este caso, trabajar con compost barn, y la técnica para destinación de animales de grande tamaño, como por ejemplo los rumiantes, en este momento, lo que se ha demostrado más eficiente son tecnologías como la compostaje en leiras abiertas. Entonces, en este caso, esta propiedad tiene dos distintos en la parte periférica de la propiedad, siempre distante, respetando estas distancias de los recursos hídricos, los córregos, las fuentes de agua. Y entonces, una está, digamos, finalizando la decomposición y la otra se construyendo sistemáticamente todos los días. Entonces, en este caso, se utilizan máquinas para esta finalidad. Entonces, el cadáver se queda acá como 6 meses aproximadamente, y después este material es utilizado como fuente de fertilizante o como un fertilizante en la producción. Y eso es una tecnología bastante antigua, ya difundida en todo el mundo. Eso, los americanos hacen mucho eso. Por ejemplo, Cornell University ya ha estimulado que se adopte esta tecnología a décadas, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien. Pero lo que es curioso es que algunas cosas son, digamos, recomendables para animales de grande porte y no para otros. Entonces, eso es algo que hemos hecho también dentro del proyecto que estamos conduciendo acá, y ya voy a compartir con ustedes. Pero eso acá, esta parte de compostaje funciona muy bien, y no tiene mal olor, no tiene moscas, no tiene nada. Entonces, es muy bueno. Un otro ejemplo, es granja de matrices, de reproductoras de suenos, ¿no? Entonces, este caso acá son 350 madres, y toda la mortalidad se maneja acá, en esta instalación chica, que es esta acá. Entonces, son las composteras en células, que llamamos nosotros,
Y una cosa interesante es que ellos trabajan bien la parte de la calidad del proceso. Entonces, tienen resultados desde que va de óptimo, bueno, regular o malo, para cada distinto ítem, descarte, organización, limpieza, padronización, disciplina, todo más. Entonces, para cada mes, mensualmente, tiene esta evaluación y funciona muy bien. Un tema que es muy importante desde el punto de vista de destinación de cadáveres es qué costo tiene eso para el productor. El productor muchas veces comenta que es costoso para algo que no tiene valor comercial. Entonces, claro que ahí hay un tema ambiental, de bioseguridad, que es otro tema que no vamos a tratar acá. Entonces, nosotros hemos calculado, haciendo esas calculaciones para los distintos tipos de producción, para lechones y de arranque y de finalización, e incluso considerando el destrozo manual con facas, ¿ok? O entonces la molienda de estas carcasas con equipos, el destrozo con equipos. Una cosa importante para comentar acá es que el destrozo manual que las personas lo hacen, acá ha sido un tema de judicialización con procesos trabalhistas bastante pesados para el productor. Entonces, hay una fuerte tendencia de no más dejar la gente hacer eso y sí utilizar máquinas para hacer el destrozo de los animales. Entonces, el promedio, para que tengan una idea, eso en dólar es como 5 veces menos. Entonces, estamos hablando aquí de 6 centavos, por ejemplo, o 3 centavos, algo cerca de eso, para el sistema automatizado del destrozo con sistema de compostaje en células. ¿Okay? Eso para lechones y para pollos también es más o menos en este rango, entre 3 y 6 centavos de dólar por kilogramo procesado en este sistema de células de compostaje. Una cosa importante, la gente habla muy mal de este sistema, muy mal, pero lo que pasa es que muchas veces el sistema o el manejo de eso no es bien conocido. Tenemos que acordar que necesitamos una buena relación de carbono-nitrógeno. Tenemos que tener muy buen control de humedad, no excesivo para que no tengamos pérdida de líquidos, de chorume, o no, también no muy reducido para que tengamos una inhibición de los microorganismos que hacen la decomposición de esta materia. Y la aeración, que es otro tema muy importante, porque es un proceso aeróbico, entonces necesitamos de aire. Entonces, estos cuidados son muy importantes, como humidificación. En este caso, incluso tienen un sistema de aspersión abajo del techo, sobre el material que está depositado abajo, para que se pueda direccionar para cada célula una humidificación específica atendiendo los requerimientos, ¿ok? Entonces, mira, con estas 4 células acá, se maneja toda la mortalidad de 350 madres, ¿ok? Entonces, cuando bien manejado, funciona. Otra estrategia puede ser la compostaje en leiras abiertas, que es interesante y funciona bien. Y nosotros acá ahora estamos trabajando con una unidad piloto donde hemos hecho acá la decomposición de cerdos enteros. No se destroza más nada, se hace una camada inicial de un material absorbente, como acá trabajamos mucho con residuos de indústrias de madera, ¿no? Como viruta o algún polvo de la parte de corte de maderas. Y claro, siempre con las barreras físicas, puede mirar acá, no hay moscas, no hay aves, no hay nada, ¿ok? Entonces es algo muy interesante y funciona muy bien. Incluso hemos hecho trabajos de contaminación intencional con algunos marcadores, como incluso salmonella, y hemos recuperado, y la recuperación de salmonella es bajísima. En cortísimo tiempo, en 2, 3 semanas, ya no encontramos más nada.
Y importante eso, los parámetros técnicos, la relación, la carbono-nitrógeno, la humedad, la densidad de carcasa, todo es extremadamente importante. Hablé de trituradores, tenemos muchas oportunidades y muchos distintos tipos hoy en evaluación y las propiedades de cerdos ha invertido plata en adquisición de equipos como esto. Entonces, eso genera mucho menos trabajo y esto es mucho más rápido porque la partícula acá es mucho menor para la decomposición. Hay distintos modelos para cerdos, para pavos, para pollos, entonces cada uno con sus características, entonces es algo que funciona muy bien. Otra tecnología que hemos evaluado nosotros son los rotoaceleradores, son estructuras grandes, mire acá, con mucha atención, van a mirar una parte de un camión, ¿no? Entonces, con eso puede tener la idea del tamaño que tiene esa estructura. Acá en este compartimento se dispone el animal que sube con este sistema y cae acá en una molienda, ingresa acá y este material se queda en torno de 28 días en este tubo que rota a una muy baja velocidad, ¿ok? Y está mezclado con material como, por ejemplo, viruta de madera o algún material de industria de madera también. Entonces, con eso, en 28 días se tiene la decomposición primaria y después se hace una decomposición secundaria para finalización o estabilización del composto. Acá adentro tenemos temperaturas de 65 grados o más, entre 65 y 70 grados todo el tiempo. Entonces, claro, como está revolviendo, no tengo mucha oxigenación, mucha humedad, entonces todo funciona muy bien. Costos de eso está ahí como en torno de 9 centavos de dólar, dependiendo del tamaño, porque ahí todo es un tema de ociosidad. Entonces, por ejemplo, un equipo como esto, con 2.000 madres, tenemos casi que 100% de ocupación, o sea, bajísima ociosidad. En este caso, el costo cae mucho. Estamos ahí, en este caso, hablando de 4 centavos de dólar por kilo de cadáver procesado en este sistema, ¿ok? En algunos sistemas más intensos, eso incluso baja más hasta el nivel, por ejemplo, de un centavo de dólar, ¿ok? Entonces, estos indicadores, si les gustaría tener, tenemos publicaciones específicas sobre eso. Rotoaceleradores también son una práctica para producción de pollos. Como pueden observar, mira, este tiene este ingreso de material y este tiene este ingreso de material muy distinto, pero también hace la molienda del cadáver de pollo o ponedoras, y tenemos entonces ahí un costo mucho más bajo, ¿ok? Realmente eficiente. Entonces, lo que la gente recomienda es que eso es tecnología para 15.000 aves o más en general, ¿ok? Otra tecnología son los desidratadores. Estos son los primeros que hemos trabajado como 7, 8 años pasados. Hoy hay cosas mucho más sofisticadas, voy a mostrar a ustedes, pero hay equipos que se pueden manejar solamente con madera, con leña, para como fuente de combustión. Y con costos bastante bajos, por ejemplo, para pollos, ahí estamos hablando, eso es irreal, eso es 5 veces menos, es como 3 casas después del coma como costo, ¿ok? Entonces, hay bastante tecnología con costo competitivo. Funciona muy bien, lleva en torno de 4 horas para que se alcance el punto de deshidratación completa. Mucha gente hace la deshidratación solamente por 2 horas, porque prontamente remueve el material y ya ingresa en un sistema de compostaje. Y básicamente ese sistema es para descontaminación, trabaja internamente con temperatura de 120 grados promedio. En el caso de cerdos también existen sistemas de desidratadores. Este es un sistema que hoy no se utiliza más, porque
Para este desidratador es necesario que se haga el destrozo de la carcasa y se ingrese todo en partes, que es un trabajo, digamos, muy desagradable. Hoy hay sistemas acá donde se ingresa con el cerdo entero, incluso con una madre de 250 kilos, ¿ok? Voy a mostrar a ustedes. Y los costos, entonces, también va a depender del volumen y de la ociosidad, pero está como abajo de $1 por kilo procesado acá, ¿ok? Para las distintas fases. Otro trabajo que hemos hecho acá, esto fue un proyecto piloto, só había un proyecto de este en Brasil, con la autorización del Ministerio de Agricultura, que, que trataba de la recolla de los animales muertos. Eso estaba en un estágio muy inicial. Mira que los animales están acá, cerca de la ruta, que no es lo recomendable. Entonces, después de eso, salió una acción que voy a compartir con ustedes también, donde se establece claramente cómo que se hace la manutención de esos cadáveres hasta que se recorran para procesamiento. Entonces, para cerdos también, no hay contacto del humano con los animales, básicamente todo es electrónico y con sistemas de transporte, y simplemente cuando el animal está ahí al fondo del camión, ya se desprende automáticamente, ¿ok? Entonces, como pueden mirar, este camión es de acero inoxidable, y tiene todo el sistema de colecta de líquidos. Acá es perdón, un fondo falso, donde el líquido se queda almacenado abajo de este piso y solamente se remueve ese líquido en un punto específico al final, ¿ok? Entonces, todo para que no se disemine, no se propague los problemas sanitarios. Es importante tener un punto para recorrer los animales, como este, ¿ok? Donde no se tenga acceso de otros animales, o perros, o otros animales domésticos, ¿ok? Y, y todo el cuidado es importante. Entonces, como mostraba a ustedes, mira que todo es sin el contacto humano. Y lo más importante acá, y seguramente ustedes también tienen estas placas que se utiliza para identificación de los animales. No me acuerdo ahora que el nombre específico para eso, pero ustedes saben bien que tienen las orejas esta marcación. Entonces, para los rumiantes es necesario remover eso, almacenar eso, y eso tiene que ser inserido en un sistema electrónico para que el sistema de control sanitario tenga esta información. Se hace un documento de transporte de animal muerto, el productor tiene que firmar eso como responsable también. Entonces, hay un documento de tránsito de animales muertos, ¿ok? Entonces, eso todo fue tema de una parte de la investigación. El animal llega, se deposita en una gran muega, ¿no? Y después se hace el proceso, ¿ok? La desinfección es crucial, fundamental, para prevenir la diseminación de agentes patogénicos. Hay otras tecnologías también, ¿ok? Como grandes centrales de producción de gas natural y fertilizante a partir de residuos. En este caso es una planta híbrida que utiliza, por ejemplo, materiales de frutas, porque están conectados con una planta de producción de jugo de naranjas y manzanas y todo más. Entonces, todo el excedente que no se utiliza se lleva para acá y se utiliza para generación de gas, y donde también se absorbe cadáveres, ¿no? Entonces, se puede utilizar eso. Acá en Brasil tenemos una clarísima legislación para harina de carne, ¿no? O harinas de origen animal, que tiene todas las reglas establecidas, y solamente se puede producir harinas de materiales o sobras de proceso que tienen origen de establecimientos con inspección, ¿ok? Entonces, animales muertos no pueden, de manera alguna, ser procesados y constituir materia-prima
para la producción de harina de origen animal. Eso fue un gran problema, tuvimos muchas discusiones acá, porque la idea inicial era que los animales muertos se recorrían y se transformaban en harina. Eso no es posible acá y no se aprobó eso. En 2019, después de mucho trabajo, se estableció las reglas para recoger, transporte, procesamiento y destinación de animales muertos y residuos de la producción pecuaria, como alternativa para su eliminación de los establecimientos rurales en forma de esa instrucción normativa. Y esta instrucción normativa establece claramente todo lo que se puede hacer y para dónde se puede direccionar los productos que se generan con las distintas rutas. Hemos trabajado durante todo este tiempo sobre un punto importante que son las aminas biogénicas que se generan por la degradación del cadáver. Y mira, carne es proteína y carne cuando se decompone se cambia en proteína y también en otros compostos secundarios, como por ejemplo cadaverina, putrescina y otras aminas biogénicas más. Entonces, hemos trabajado con los animales que fueron coletados por el proyecto que acabé de mostrar a ustedes, harinas hechas en plantas dedicadas a producción de harinas, o sea, no tienen la faena, recogen el material en plantas de faena y proceso, pero con inspección, y tenemos la industria de harina conectada a la industria de faena. Entonces, claramente se consigue observar que los niveles de aminas biogénicas son proporcionales al grado de degradación o al retardo, al tiempo en que se lleva para empezar el procesamiento. Entonces, eso es un gran problema y las aminas biogénicas son un indicador de calidad y eso fue una de las causas de definitivamente no considerar la posibilidad de utilizar cadáveres para hacer alimento para consumo animal nuevamente, ¿ok? Una otra área que hemos trabajado es la recuperación de la gordura total de la harina. Entonces, porque una industria de harina, en general, extrae la gordura por prensas, equipos que hacen una presión y sacan una parte del aceite, de la grasa de la harina, pero se quedan en torno de 14% en promedio, ¿ok? Y ahí entonces empezamos a trabajar con la desengorduración, con extracción con hexano, un solvente, como es la harina de soya, por ejemplo. Y ahí nos quedamos con aproximadamente 0,5%, o sea, casi 14% se sacó todo el residual. Y eso hace toda la diferencia, porque acá la grasa tiene un buen valor para biodiesel y otras destinaciones, ¿no? Como la parte de jabones y todo más, ¿ok? Y con eso evoluimos bastante y estamos hoy trabajando con el tema de la harina desengrasada para producción de fertilizantes para aplicación agrícola. Seguramente ustedes también. Nosotros tenemos un muy gran problema en este momento de disponibilidad de fertilizantes químicos para agricultura y a precios extremadamente altos. Entonces, estamos buscando nuevas fuentes de fertilizantes para la parte agrícola. Entonces, con eso, el proyecto cambia nuevamente con una perspectiva económica positiva que puede ser muy atractivo. Entonces, acá, para que tengan una idea, trabajamos con las harinas ya producidas a partir de los cadáveres, con sus niveles en azul iniciales de aminas biogénicas, ¿ok? Y acá en la otra columna, que no está roja, pero más o menos roja, pueden mirar lo cuánto que se mantiene o sigue en la harina después de la extracción con hexano. O sea, realmente la amina biogénica se queda en la harina. Entonces, lo que vemos nosotros es que esta harina tiene que ser direccionada para la parte agrícola y no utilizada de manera alguna para nutrición animal. Entonces, estamos trabajando en rotas como roto acelerador, deshidratador, hidrólisis
Es un otro tema interesante. Acá cambiamos o transformamos un cadáver de cerdo, por ejemplo, con hidrólisis en dos productos, un líquido, que es un hidrolizado, y los huesos. Entonces tenemos eso, estamos buscando ahí aplicación para fertilizantes foliares en la parte agrícola también. El caso de deshidratador, que es una ruta que estamos buscando nosotros, es deshidratar las carcasas, descontaminarlas, sacar la grasa para hacer el biodiesel y la harina desengrasada para fertilizantes, exactamente como estaba explicando anteriormente ahí. Entonces, eso es una de las tendencias que tenemos nosotros. Para eso estamos buscando utilizar grandes deshidratadores como ese. Ese deshidratador es un híbrido, permite utilización de leña, madera, o entonces la utilización de pellets de madera que se produce localmente. Entonces, Brasil exporta mucho, no sé si Argentina hace eso también, pero tenemos una árbol acá que es Pinus iliotis. Y este Pinus iliotis sirve para muchas cosas, como por ejemplo, la viruta de madera de Pinus iliotis para la camada de las granjas de pollos y aves en general, y también se utiliza este material para hacer los pellets, para combustión. Entonces, ese sistema es totalmente automático, con distintas capacidades, como 700 kilos o más de volumen. El producto final es este. Con esta abertura acá se consigue ingresar con un animal entero, incluso una madre, y este sistema rota para una dirección al principio, o sea, trayendo material para adentro, y al final inverte el sentido de la rotación y el sistema lleva para afuera todo el producto, que es la carne y con piel y todo más, y los huesos. Y entonces, tenemos con eso dos productos. Mira acá con el cerdo ahí, como ingresa, y el costo de un sistema como este, ahí una rodada está como $15, ¿ok? Eso representa más o menos en dólar 4 centavos por kilo de cadáver, o entonces 9 centavos del producto deshidratado al final. Ese es el costo por kilo de producto generado, porque claro, se concentra ese costo porque removemos la humedad, que es 60-65%. Entonces, con eso, estamos trabajando con una buena expectativa para agregar valor y viabilizar esta destinación de los animales muertos. Con eso, agradezco mucho a la atención de ustedes y me pongo a la disposición para dudas y discusiones futuras. Muchas gracias.